Hola, este es el sexto capítulo del libro La insoportable levedad del ser. Este capítulo se llama La Gran Marcha. Este capítulo comienza de manera demasiado escatológica, en el doble sentido de la palabra, ya que, como ustedes sabrán, escatología se refiere al estudio de los fines. A veces se puede entender como el estudio de la vida terrenal, es decir, lo que está más allá de la ultratumba, entonces asociado a la divinidad, y también a las deposiciones que existen de manera final en el proceso de la digestión. Entonces este capítulo va a ser, al principio, va a tratar de mierda y de Dios. Para relacionar este concepto de mierda y de Dios, el autor presenta el concepto, bueno, de hecho nos cuenta la historia acerca del hijo de Stanley. El hijo de Stanley estaba en una cárcel inglesa en donde tuvo un pequeño conflicto con los guardias de esta cárcel, ya que tanto el hijo de Stanley como los guardianes de la cárcel se negaban a limpiar la mierda del retrete. Aquí se vincula de esta manera ya que se considera que es el hijo de Stanley es el hijo de Dios, ya que Stanley es venerado como un dios. Estamos hablando en un momento en donde Stanley era literalmente la persona más poderosa del mundo. Entonces por eso se le hace esta analogía con Dios. Se habla acerca de que el hijo de Dios va a ser juzgado por estas cuestiones de mierda. Entonces el hijo de Stanley huye de todo este proceso que está ocurriendo y acaba muerto cayendo en unas vallas con púas. Entonces decimos que la muerte del hijo de Stanley, o sea, presenta la idea en el libro de que el hijo de Stanley muere por cuestiones de mierda, o de hecho muere por su mierda. A pesar de morir por su mierda, esto no le quita sentido a su vida. Y de hecho se dice que esta muerte tiene mucho más sentido que la muerte de miles de soldados que están ocurriendo simplemente por el hecho de querer extender territorios, ya que estas personas están muriendo por ideales y en cambio el hijo de Stanley está muriendo por cosas reales. Esto se vincula de esta manera, ya que el autor recuerda la primera vez que estaba viendo algunas imágenes de Dios y recordó que pensó que Dios, la figura de Dios, como se nos presenta, como se nos dibuja, como tiene su expresión artística, es una figura que tiene ojos, narices y boca. Y lo que pensó el autor fue que si tiene boca tiene que tener tripas, y si tiene tripas tiene que tener un lugar por donde evacuar la comida que está teniendo, es decir, tiene que defecar. Esto lo que primero que pensó fue que pensar en las tripas de Dios es una blasfemia, pero esto ha sido abordado dentro del campo teológico. El campo teológico es aquello que estudia las cuestiones divinas. Y de hecho se dice que la mierda y Dios, bajo el concepto teológico, es incompatible, pero esto a su vez trae un problema más grande, que es la antropología cristiana. A nosotros se nos ha dicho que nosotros somos creados por imagen y semejanza de, de Dios, pero nosotros sí defecamos. O una de dos, o Dios defeca o nosotros no somos imagen y semejanza de Dios. Entonces aquí se genera un conflicto. Para superar este conflicto también se ha dicho que Jesús bebía, comía, pero no defecaba. La mierda, al parecer, es un problema teológico más importante que el mal. Esto se dice haciendo referencia al problema de Epicuro, que se considera como un trilema, ya que se vincula la idea de la libertad y el mal. Se dice que es un problema más complicado, ya que muchos teólogos han sabido salvar el problema del mal, acudiendo a que en el mundo existe mal simplemente porque nosotros somos libres, de que Dios es bondadoso, pero nos dio la libertad y por esa misma razón existe el mal en el mundo. Aquí hay diferentes contraargumentos a esto, ya que nosotros podríamos decir que sí tiene sentido en un ámbito humano, pero en un ámbito más animal, esto no tiene sentido. No se podría justificar a través de la libertad o a través de que hay una experiencia de aprendizaje en el mal. En el caso de los animales, el sufrimiento de los animales sí parecería que es algo banal, algo que no tiene ninguna explicación y que un Dios creador no hubiera podido, un Dios creador bondadoso no hubiera podido hacer eso. También se presenta otra idea de un teólogo que se llama Juan Escoto, en donde él hablaba acerca de que en el paraíso Adán elevaba su miembro así como se mueve cualquier otra parte del cuerpo, por una orden cerebral y con voluntad. Esto lo hacía simplemente para señalar de que en el paraíso no existe la lujuria, ya que sin lujuria no hay pecado.
En el paraíso es incompatible toda idea de excitación. En el paraíso existe el placer y la felicidad, pero no la excitación. Es después de que el ser humano ha sido expulsado del paraíso en donde se entiende que puede experimentar algo como el asco, ya que en el paraíso es más probable que nosotros sí defecáramos, pero que la mierda no se entendiera como algo que es asqueroso. Entonces es el momento que se nos expulsa del paraíso es que es posible para el hombre y para el humano experimentar el asco. Y de hecho, también, si se puede experimentar el asco de una vez expulsado del paraíso, entonces también se puede experimentar la excitación. Y solamente bajo el concepto literal del figurativo y literal de lo que es la mierda, de lo asquerosidad que es la mierda, se dice que tiene sentido que pueda existir el amor sexual. Así como lo entendemos el día de hoy, con su palpitación en el corazón y la ceguera de los sentidos. Hasta aquí es, por así decirlo, una explicación de las tesis que quiere manejar el autor. Creo que son 5 subcapítulos. Ocurre lo mismo en el primer capítulo de la novela, en donde el primer capítulo de la novela explora el concepto del eterno retorno de Nietzsche. Pero sinceramente esto se me hizo bastante extenso. A pesar de que es algo que se va a desarrollar a lo largo de lo que queda por el capítulo, a mí yo considero que aquí el autor literalmente puso un poco de novela en su ensayo. Esto parece más un ensayo filosófico que una novela. Seguimos, ahora sí, volviendo a entrar a la novela. Nosotros habíamos tenido personajes en esta novela y queremos saber qué pasa en esos personajes de esta novela. Se comienza a introducir una referencia al tercer capítulo en donde se nos contaba acerca del encuentro que tuvo Sabina con Tomás. En este encuentro, el autor revela que fue algo silenciado, que no nos ha contado, que en el momento en que tienen relaciones Sabina y Tomás, Sabina está pensando en que le excitaría cagar mientras tienen relaciones, por así decirlo. Y luego proceden a tener relaciones y Sabina se excita de manera muy, muy elevada o muy fuerte. Volvemos a un poco más de ideas que presenta el autor. Y es que se habla, después de todo esto que hemos tenido este debate teológico de Dios, la mierda y todo ese tipo de cosas, se habla acerca de que la pregunta de saber si el mundo fue creado o no es una pregunta demasiado difícil para responder para el razonamiento humano. Nosotros tenemos limitaciones y nuestra razón también. Entonces es una pregunta que nosotros no podemos responder. Entonces se dice que se tiene que partir, la mayoría de personas parten de una fe religiosa y una fe política en donde se considera de que el mundo fue creado, de que el mundo fue creado correctamente, de que el ser humano es bueno y por lo tanto es correcto multiplicarse. Entonces aquí se hace evidente la aclaración de amaros y multiplicaos. Esto, el autor habla acerca de que todas estas ideas son como un tipo de acuerdo categórico con el ser. Y también se habla acerca de un desacuerdo que existe con la mierda. Una vez aceptadas todas estas tesis de que el mundo fue creado correctamente, se dice que el desacuerdo con la mierda es una cuestión metafísica, ya que sucede una de las dos cosas. Si el mundo fue creado correctamente, entonces ocurre que la mierda es aceptable y por tanto nosotros somos contradictorios al cerrar nuestra puerta del baño cada vez que vamos a cagar, o nosotros fuimos creados de una manera inaceptable. Entonces tenemos que lidiar con esa confrontación. Todo esto lo hace para explorar la idea de que existe un ideal estético en el desacuerdo categórico con el ser, perdón, en el acuerdo categórico con el ser, que se trata de que todo aquello en el mundo que es inaceptable es negado, no debería existir. Esto se conoce en filosofía como el kitsch. El kitsch es la negación absoluta de la mierda. El kitsch es un concepto alemán que fue más o menos inventado por el siglo XIX, en donde se habla acerca de un mundo en donde debería eliminar aquellas cosas que son inaceptables. Y esto me recordó concretamente a un capítulo de El maravilloso mundo de Gumball, en donde literalmente exploran este concepto, o yo al menos lo quiero ver así. Es un capítulo de la tercera temporada que se llama El vacío, que básicamente es esto de eliminar todas aquellas cosas que ya fueron pasadas de modas o que son inaceptables dentro de un mundo.
Esto de hablar de las cosas que no son inaceptables nos lleva a Sabina y a sus pensamientos de que ella experimentaba toda la sociedad soviética como un mundo feo, un mundo donde solamente existe la fealdad, ya que Sabina relacionaba el comunismo y la Unión Soviética con edificios destruidos por la invasión que sufrió su pueblo. Se nos dice que Sabina ha huido de esos lugares y ahora se encuentra en Estados Unidos y está hablando con una persona norteamericana. Y esta persona norteamericana experimenta un sentimiento de felicidad y a la vez experimenta como un sentimiento de compasión a Teresa. Pero Teresa lo único que piensa es que esta persona tiene el mismo rostro de aquellas personas que están gobernando en su pueblo. Es decir, todos los gobernantes tienen las mismas caras y es algo que también desprecia Sabina. Eh, Como comentaba, este norteamericano experimenta una sensación de felicidad y también de hecho está comunicándolo y dice que esto es la felicidad. Aquella cosa que está experimentando en ese momento de la novela es felicidad. Él no puede explicar esto a través de la razón, ya que debería argumentar de por qué está experimentando felicidad, pero él solamente para asegurar que lo que está diciendo es verdad, solamente tiene que acudir a sus sentimientos. Otra característica acerca del kitsch. El kitsch es un mundo en donde habla el corazón y es de mala educación que la razón lo contradiga. Esto se dice que en el mundo del kitsch existe una dictadura del corazón. Hablando de estas dictaduras de corazón, es producidas por aquellas imágenes básicas que están grabadas en la memoria de la gente. Y aquí me quiero detener un rato porque aquí se explora más o menos un concepto de lo que es el arte, que el arte es común, es en el doble sentido del término, de que el arte puede estar literalmente, puede salir de lo cotidiano, de lo común, y también de que el arte es algo que es experimentado por la mayoría de las personas. El arte tiene que cumplir una función que sea comunicable y si es comunicable tiene que poder ser sentido esas experiencias estéticas o sentimientos. Entonces el arte se basa en que todas las personas, el común de las personas puedan sentir un conjunto común de sentimientos. Y esto está muy relacionado con la estética y la política. Perdón, esta estética, este concepto estético que estaba comentando, está relacionado con la política, ya que en la política existe la idea del sentido común. También el sentido común, dicho de alguna manera, de que cualquier persona puede pensar esas cosas y que también que cualquier persona puede sentir esas cosas. Siguiendo con los pensamientos que tiene Sabina, ella siente que el comunismo es algo que le aterra o algo que no le gusta porque es un lugar en donde cualquier manifestación de individualidad se siente como un escupitajo a la fraternidad. De hecho, esto se relaciona más o menos a la experiencia que tiene Teresa en el tercer capítulo cuando habla acerca de sus sueños, en donde siente que está en una piscina, en donde es disparado por Tomás. Y ella vincula esta experiencia de la piscina con el campo de concentración que significaba vivir bajo los ojos de su madre en donde todos los cuerpos eran comunes. A Sabina y a Teresa le aterra este hecho de la fraternidad de los cuerpos, ellas prefieren ser algo individual. Por eso Teresa se aferra a su cuerpo, perdón, a su alma, que ella siente que es individual, y en cambio Sabina se aferra a su arte, que también siente que es algo individual. Mm. Hablando de el kitsch, hay dos formas de combatir el kitsch, por así decirlo. Y uno es la duda, ya que el autor dice que cuando se comienza a dudar por algo, se termina de dudar hasta de la vida, se termina de dudar por todo en su totalidad. Y esto me recordó a los escépticos, que Hegel decía que esto es una etapa importante de la filosofía, pero la filosofía no podía quedarse ahí, ya que si nosotros fuéramos dudosos y escépticos de todo, no se podría construir ninguna aseveración de verdad, ni siquiera de que de todo se puede dudar o de que el mundo es algo que deberíamos dudar. Básicamente la aseveración de que no hay nada verdadero no se podría decir, ya que también deberíamos dudar de esa aseveración. Y luego se habla acerca de la ironía, ya que en el mundo del kitsch todo se toma de manera serio, literal. O sea, hasta ahora hemos hablado del kitsch y se ha hablado de manera seria, desde la mierda hasta Dios. Entonces, Sabina volvemos a los pensamientos de Sabina, en donde Sabina dice que la sociedad soviética, se presenta una idea de que la sociedad soviética ha superado, ha logrado un nivel tan alto que ellos ya no están hablando acerca de la contradicción de lo que está bien y mal, sino de lo que es mejor y peor. Es decir,
Ya no se discute de lo malo, sino que dentro del conjunto de aquellas cosas que son buenas, aún en ese conjunto existen cosas mejores y peores, a pesar de que todo sea bueno. Esto es, luego se habla acerca de cómo una posible interpretación del cine soviético que se mostraba en aquella época, de que querían presentar el ideal comunista para poder sobrellevar la realidad comunista. Y esto creo que es algo que se podría decir acerca de todos los sistemas políticos que existen o niveles de organización que existen. En el capitalismo ocurre lo mismo, se habla acerca de la belleza del capitalismo para sobrevivir acerca de la fealdad del capitalismo y la soviética y todo. Es algo común de los sistemas políticos. A pesar de esto, Sabina piensa que esta interpretación del cine soviético es algo que está mal, ya que ella de hecho prefiere vivir en la realidad comunista, a pesar de que tenga todos sus desvaríos y cosas malas que ocurren, porque siente que en el ideal comunista no podría hablar con ninguna de esas personas que está alrededor suyo. Eh, y pasamos ahora a otra idea que se presenta en el libro. De hecho, hay más ideas que se presentan en el libro que lo que se desarrolla de los personajes en este capítulo. Y se habla acerca de que para luchar contra los regímenes totalitarios que tienen una cierta aseveración de seguridad y verdades, también se tiene que tener seguridad y verdades para combatir esos regímenes. Antes había dicho de que la duda, de hecho, es algo importante para combatir el régimen totalitario del kitsch. Y nosotros, al parecer, lo hacemos de manera totalmente contradictoria. O eso, de hecho, ocurre en las redes sociales. En las redes sociales no se pelea por las dudas, de hecho se pelea por la seguridad que tenemos acerca de nuestras convicciones. Y se dice de que hay, por así decirlo, una pelea cultural en donde pelear con los regímenes totalitaristas conlleva a tener también una cierta cantidad de seguridades y verdades totalmente comunicables y comprensibles para la gran mayoría, porque o si no, no podrían pelear con estos regímenes totalitarios, ya que es más fácil comunicar una idea que sea fácil de entender antes de una idea demasiado complicada. Y de hecho esto me recordó a la filosofía, ya que hay una gran relación en las filosofías que son conocidas por la gran mayoría de personas, y es que estas filosofías tienden a ser filosofías que se pueden resumir todo un libro en una cantidad muy pequeña de palabras. Como ejemplo, la crítica de la razón práctica de Kant es un librazo, pero se puede resumir bajo el concepto de que aquello que está bien está vinculado al deber, que toda la bondad está vinculada a las cosas que se deben hacer. Y también sucede lo mismo con la filosofía de Platón. Platón tiene también una serie de diálogos demasiado abundantes y demasiado gruesos para ser leídos, pero se puede resumir bajo la idea de que existe un mundo ideal y que existe el mundo de las sombras, perdón, existe el mundo ideal y el mundo que nosotros experimentamos cotidianamente. Toda la filosofía de Platón se puede resumir bajo la caverna de Platón. La República al menos, a pesar de que sean interpretaciones medias flojitas. Luego seguimos con la idea de que cada una de estas personas tiene un kitsch. El kitsch de Sabina es una familia estereotípica que tiene una casa y un jardín. A pesar de que Sabina quiere pelear contra el kitsch, ya que considera que es un régimen, ella sabe que muy en sus adentros, en su interior, también tiene un ideal al que quiere aspirar. Y aquí pasamos a hablar acerca de Franz. Franz había sido el amante de Sabina, pero Sabina lo termina por abandonar en el capítulo cuarto, creo, o tercero, ya no me acuerdo. Y aquí hablamos acerca de lo que está haciendo Franz. Franz tiene un kitsch en donde se basa en lo práctico, en hacer cosas políticas, en marchar por aquellas cosas que tienen que avanzar. Aquí se habla de la Gran Marcha, y por eso el título de este capítulo, que es básicamente como nosotros podríamos considerar ahora el progreso. A pesar de que el mundo se ha dividido entre derecha y izquierda, ambos bandos consideran que tienen un camino y unos obstáculos por superar para conseguir esos fines que tienen cada uno como ideales, ya que cada uno de ellos está haciendo su gran marcha y considera que toda la historia ha avanzado hasta este punto en donde piensan que la actualización de sus ideales sería el fin de la historia.
Es muy conocida la frase de que después de la caída del muro de Berlín se acabó la historia, ya que no había un contrincante para el capitalismo y ya no había una superación que ya no había una contradicción de peleas antagónicas que superar. En el libro se habla acerca de cómo la izquierda tiene una superación, ya sea que esta superación puede conllevar a la dictadura del proletariado, o esta superación puede conllevar acerca de la distribución de la riqueza o la expropiación de los medios de producción. Y también la derecha tiene por parte su superación, ya sea instalar totalmente el libre mercado y que se puedan vender órganos en ellos. Aquí claramente se nota mi postura ideológica. Y continuamos con que considerando de que Franz tiene esta pasión por las grandes marchas, él acepta ir a un viaje a Camboya, ya que Camboya es un país en donde está siendo invadido por Vietnam. Franz siente que Camboya tiene una relación con Sabina, ya que está ocurriendo, ya que Sabina viene de un pueblo en donde ha sido invadido por un país comunista o soviético, y Camboya le está ocurriendo lo mismo, pero con Vietnam. Entonces, Franz siente que hay una vinculación en esto y lo acepta. Aquí quisiera destacar el hecho de que Franz está actuando por una persona que ni lo mira. Él acepta, van a este viaje de ayuda humanitaria hacia las personas que viven en Camboya. Y aquí ocurre una serie de eventos. Algo que quiero destacar es que aquí hay un personaje en donde habla, a pesar de que sea de izquierda, él está peleando, él quiere ayudar a Camboya, pero aquí el autor siente que hubiera un tipo de contradicción, ya que normalmente se vincula la izquierda con la Unión Soviética y con el comunismo. El autor dice que dos formas de salvar esta contradicción es la primera, que este personaje escupa sobre su propia vida, ya que ha perdido unos años militando por la izquierda y ahora reconoce que la izquierda no vale la pena. O dos, incluir a la Unión Soviética como un obstáculo más a superar para alcanzar la gran marcha que tiene que hacer la izquierda. De hecho, eso es algo que suele pasar. Hay una persona que se llama David Saavedra, que habla acerca de cómo él literalmente tuvo que escupir sobre su propia vida. Fue un ex nazi y ahora tiene que modificar todas sus creencias y todos sus valores para entender que estaba equivocado anteriormente. Él se considera como... Él fue un negacionista del holocausto y también un fanático de las ideas de Hitler. Y es interesante, es algo que he estado escuchando mucho estos últimos días y por eso lo menciono. En esta gran marcha no solamente están los intelectuales como Franz, sino que también están actores, cantantes y también médicos, ya que los médicos van a hacer la ayuda humanitaria. Los intelectuales, los cantantes sirven como para sumar más votos y para que haya más personas que estén viendo esta gran marcha. Y de hecho una actriz menciona de que el papel de las estrellas es hacer visible este tipo de actos porque siente que esto fuera una obligación moral. Todo esto para Franz le resulta un poco contradictorio, o sea, se pone a pensar más acerca de lo que está ocurriendo y siente que esta gran marcha solamente lo hacen para tener espectadores. Y aquí se menciona algo también bastante interesante y es que a lo largo de la historia siempre ha habido grandes marchas. Aquí está viendo una gran marcha en el sentido literal, ya que ellos se están moviendo desde una cierta parte de Bangkok hasta Camboya y tienen que pasar por un puente y ellos literalmente están marchando. Pero también en un sentido universal de la historia, ha habido siempre grandes marchas o siempre grandes movimientos que ha ocurrido y siempre hay una razón para defender. Eh, Actualmente nosotros estamos de hecho, en ese dilema de que antes las personas marchaban por la causa judía y para que existiera un estado propio judío que después fue Israel y ahora nosotros actualmente estamos marchando contra Israel a favor de los palestinos. Entonces siempre va a haber este tipo de contradicciones y no sé, me parece curioso y un poco irónico. Es triste la verdad. Franz siente que todo esto es ridículo ya que considera que esta gran marcha solamente es un performance de aquellas personas que hacen teatro y aún así siente un poco de compasión por ellas ya que él está siendo parte de este ridículo, por así decirlo. Luego, hablando de personas que quieren que esta gran marcha tiene que ser vista y Franz siente que no está teniendo los suficientes espectadores, se habla de que todas las personas queremos ser miradas y se hace una categoría de personas que quieren ser miradas. Primero están las personas que quieren los ojos anónimos, es decir, al público. En esta categoría entran los artistas.
Luego están las personas que quieren los ojos conocidos, personas que son bastante sociales. En esta categoría entran la esposa y la hija de Franz. Luego están las personas que quieren ser vistas por el ser amado. En esta categoría entran Teresa y Tomás. Luego están las personas que quieren ser vistas por personas que están ausentes. En esta categoría entra Franz, ya que Franz quiere ser visto por Sabina, pero Sabina siempre abandonó a Franz, entonces siempre va a estar ausente para Franz. Aquí se nos cuenta un poco más acerca de lo que ha sucedido con Teresa y Tomás, y es que hace unos capítulos, se nos ha comentado que murieron. El hijo de Tomás escribe una carta a Sabina y solamente le escribe también para ser visto. En la categoría de personas que quieren ser vistos por personas ausentes también entra el hijo de Tomás, ya que al principio el hijo de Tomás quiere ser visto por su padre, ya que su padre lo abandonó cuando era pequeño. O sea, cumplía las responsabilidades de pensiones alimenticias, pero no las de parentesco. Y ahora le escribe a Sabina para poder ser visto. Una vez introducido a Sabina en esta parte del libro, se nos habla acerca de cómo Sabina se ha alejado totalmente de su pueblo y ahora vive en California, muy alejado de todas las cosas que están ocurriendo para Francia y para su pueblo. Y se nos comenta que Sabina ha tomado la decisión de que ella prefiere ser cremada, ya que ella prefiere morir en la levedad, más leve que el aire, al contrario de lo que ocurrió con Teresa y Tomás, que murieron aplastados por un camión. Es decir, Teresa y Tomás murieron de manera literal y figurativa por el peso, ya que murieron aplastados por un camión, de manera literal, y figurativa, ya que murieron aplastados por el peso de su amor. Franz vuelve a pensar en qué pensaría Sabina acerca de él. Al principio piensa que Sabina está pensando de él de manera positiva, ya que Franz ahora se ha dado cuenta de que lo único que quiere es vivir con su amante, que es una chica joven con lentes grandes, pero después siente que Sabina lo está mirando de manera despectiva, ya que de nuevo ha ocurrido una situación en donde hay personas que se están aprovechando de la debilidad de Franz, que es su bondad. En estos eventos ocurre una serie de circunstancias en donde Franz muere y antes de morir se encuentra en un hospital con su ex esposa y su esposa no es una persona que él quiere ver a su amante, la chica de los grandes lentes, pero no se puede mover, tampoco puede hablar y lo único que le queda es dirigirle una mirada y es una mirada de odio. Se nos cuenta de que Franz solamente miró a su mujer en sus últimos instantes con odio. La mujer de su esposa, la esposa de Franz, se dedica a hacer todos los preparativos para su funeral y se compra un vestido de boda, un vestido de novia, ya que considera que el funeral de Franz es su boda. Y no sé si esto el personaje de la esposa de Franz lo dice de manera real, o sea, si genuinamente lo cree o no, pero dice que en los últimos momentos de la vida de Franz, ella vio su mirada y lo único que ella entendió fue que Franz le estaba pidiendo perdón y ella aceptó sus disculpas. Aquí de nuevo quiero hablar acerca de la mala interpretación que existe continuamente en estos personajes. Esto se abordó en el capítulo de Palabras Incomprendidas, creo que fue el tercer capítulo. Y esto me recordó al capítulo de BoJack, que precisamente al capítulo de Free Churros, en donde BoJack también interpreta mal unas palabras de su madre, las últimas palabras de su madre que fueron I see you. Él las interpreta como te veo, y todo el capítulo hace una exposición acerca de las diferentes interpretaciones que podrían haber significado las palabras I see you, pero lo que ocurre al final del capítulo es que Boya se da cuenta de que su madre solamente está diciendo, o sí, está diciendo I see you, las siglas de unidad de cuidados intensivos en inglés. Y es demasiado triste ese capítulo. Luego, hablando de la muerte, se habla de cómo aquellas personas que sufren el duelo de las personas tienen el derecho de resignificar la vida de las personas resignificar las personas fallecidas. Y acaban con la idea de que Franz ha muerto y siempre estuvo buscando su muerte bajo el punto de vista de su esposa y que la lápida de Franz acaban diciendo de que él está siempre errante.